Ahora van a por el alquiler de temporada y habitaciones. La ley de vivienda lleva algo más de un año en vigor y los efectos negativos se están dejando notar. De hecho, el gobierno es consciente de ello y ahora ha decidido que para solucionarlo ha entrado como un elefante en una cacharrería para seguir dando más medicina de la que ya ha aplicado. Quiere regular los alquileres de temporada y habitaciones. En palabras de la propia ministra, establecer todos los mecanismos necesarios para no burlar la ley de arrendamientos urbanos y salvaguardar los arrendamientos de temporada para lo que son. Cosa que tiene mucho sentido, dicho sea de paso, pero que no va a solucionar el problema de acceso a la vivienda, ni tampoco la solución con respecto a la vivienda en alquiler, que en algunos lugares se está volviendo dramática. Vamos a analizar esta medida y qué está ocurriendo con los alquileres desde la entrada en vigor de la nueva ley de vivienda. Pero antes, déjame explicarte las diferencias entre un alquiler tradicional, uno de temporada y uno vacacional. El alquiler tradicional es la cesión de una vivienda a unos inquilinos para que estos la destinen a su vivienda habitual. Este tipo de arrendamientos están regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos, y establece que los periodos mínimos de obligado cumplimiento son de 5 o de 7 años. 5 cuando el que alquila es una persona física, 7 cuando el que alquila es una empresa. Además, la nueva ley de vivienda, la que se aprobó hace un año, estableció prórrogas obligatorias en determinadas situaciones. El alquiler de temporada también se regula en la ley de arrendamientos urbanos, concretamente en el artículo 3.2. La norma no indica cuál es el periodo máximo para este tipo de alquileres. Pueden hacerse por días, por semanas, por meses o incluso por años, siempre y cuando haya una causa que justifique esa temporalidad. Para que pueda haber, por tanto, un alquiler de temporada, simplemente tiene que existir una causa que lo justifique, y estas van más allá del ocio o de las vacaciones. Voy a ponerte ejemplos para asegurarme de explicarme bien. Puede ser el alojamiento vacacional, por ejemplo, durante los 2 meses de verano. Este probablemente es el ejemplo más concreto que todos tenemos en mente cuando hablamos de un alquiler de temporada. Pero también está el alojamiento de temporada por trabajo, alguien que se muda a otra ciudad por un periodo de tiempo muy concreto, precisamente para eso, para sustituir a una persona o para ocupar un puesto de trabajo durante unas semanas, unos meses o incluso un año. Otro ejemplo puede ser el alojamiento temporal por obras. Imagina que reformas tu vivienda, te metes en una obra que dura 6 o 8 meses, te vas a una vivienda para esa temporada concreta que dura la reforma de tu vivienda. La clave aquí es que medie una causa que justifique la temporalidad. Y esto en concreto es lo que quiere cambiar el gobierno, y es posible que se haga en muy poco tiempo porque sus socios han presentado una proposición de ley en el Congreso donde de manera muy clara restringen muchísimo esto precisamente de la causa o de la temporalidad. Pero antes déjame recordarte algo. Si este vídeo te está gustando, dale like y suscríbete al canal. Es una forma de decirme que esto que hago tiene sentido y animarme a seguir haciendo vídeos de este tipo. Según el artículo 5.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, un alquiler turístico es la cesión temporal de una vivienda totalmente equipada y en disposición de ser usada desde el mismo momento que se alquila. La clave de este tipo de alquiler es que sea para uso turístico, y para ello tiene que cumplir una serie de requisitos: que se promocione en canales específicos de oferta turística, que tengan una finalidad lucrativa, es decir, que el que hace la cesión de la vivienda, el que hace el alquiler turístico, obtenga un beneficio de ello, que esté sometido a una normativa sectorial. Esto implica que estos alquileres no se regulan por la LAU. Ahora que ya sabemos diferenciar entre los 3 tipos de alquileres, veamos qué consecuencias está teniendo la aplicación hace algo más de un año de la Ley de Vivienda y cuál es el objetivo que podría pasar cuando regulen también este alquiler de temporada. Como puedes leer en Idealista, los alquileres de temporada en este periodo han subido un 40%. La consecuencia inmediata de la aplicación de la Ley de la Vivienda es que muchos propietarios eligen ir al alquiler de temporada, puesto que les resulta más seguro y rentable en estos momentos
que el alquiler a largo plazo, el alquiler para vivienda habitual. Y esto precisamente es lo que quiere atajar la ministra. Lo que no está entendiendo la ministra y su gran número de asesores es que los propietarios de las viviendas están en su derecho legítimo de buscar el tipo de inquilino que ellos prefieran. Está claro que habrá pues un pequeño grupo o un gran grupo, dependiendo de la zona, no es el objetivo de justificar al que lo hace mal, que pues usará esto para burlar la ley de vivienda, pero no nos olvidemos que el alquiler de temporada no es nada ilegal, que el alquiler de temporada es algo normal y que habrá muchas personas que legítimamente busquen una persona que tenga una motivación para alquilarle su vivienda por temporada. Y eso es lo que están consiguiendo sus medidas, que se busque inquilinos de temporada, cosa que es muy interesante para los que se desplazan pues por trabajo, por motivos muy concretos, porque van a tener más oferta, pero esto va en detrimento de los que están buscando una vivienda para destinarla a su residencia habitual, que ven cómo estas se están mermando, cómo estas están desapareciendo del mercado, da igual en el punto de España donde mires. De hecho, lo señalaba el periódico El Mundo hace muy poco, donde nos ponía de manifiesto pues lo que estamos viendo. Sube el alquiler de temporada y se reduce la oferta de la vivienda de largo plazo. Y esto lo está generando esta ley de vivienda. Y lo está haciendo concretamente por los cambios normativos que ha introducido. Me estoy refiriendo a los siguientes. No permite ajustar la renta a la subida del IPC. De hecho, va a ser a un indicador que todavía no conocemos. ¿Y esto qué significa? Pues que yo voy a perder poder adquisitivo en la vivienda que estoy alquilando. En consecuencia, no me interesa alquilar de esta manera, me busco otra forma de alquilar. Segundo, obliga a los propietarios a alquilar a unos determinados precios que salen de unas tablas que ellos han confeccionado en base a unos datos que no son públicos, que no se conocen, salen de la renta de los contribuyentes y que en muchos lugares no tienen ninguna correlación con el mercado. Tercero y fundamental, si el inquilino deja de pagar esta normativa, de hecho en el año 23 se han introducido además 3 cambios normativos que complican el procedimiento para recuperar la vivienda en caso de impago. Han introducido cambios que dilatan el proceso y esto hace que los propietarios prefieran un inquilino que viene por un motivo concreto, con una fecha de entrada y una fecha de salida. Incluso hay una gran mayoría que eligen tener la vivienda cerrada. Y ante esta situación, el gobierno, la ministra, no proponen soluciones. De hecho, más medicina, más regulación. No creo que este vídeo llegue a la ministra. Aún así, quiero tener unas palabras directas para ella. Señora ministra, si usted hace lo que está planteando, va a limitar, va a tensionar usted y su ley todavía más el mercado. Y esto va a pasar porque los propietarios, ante esto que usted plantea, van a elegir por ir al inquilino de temporada, el que viene para temporada, o incluso, y una gran mayoría, cerrarán sus viviendas. Si sigue por la vía de imponer unos precios, unido a la falta de seguridad jurídica, cada vez tendrá menos viviendas en el mercado y además tendrá las viviendas en peor estado, las viviendas que son menos atractivas. Estas leyes lo que provocan en el mercado es una especie de los juegos del hambre entre los inquilinos y las pocas viviendas disponibles que hacen cada vez conseguir una vivienda, independientemente ya del punto de España en el que nos encontremos, cada vez más difícil. Y lo que es peor, ustedes crearon esta ley para proteger, para favorecer a los más vulnerables, a los jóvenes y a las personas de menos recursos. Precisamente su ley reduce el número de viviendas y hace que los inquilinos que se postulan a ellas sean muchísimos. Esto en consecuencia hace que los propietarios elijan, los que todavía deciden o decidimos alquilar viviendas, aquellos que presentan mejores garantías. Es irónico lo que están haciendo ustedes. Están aprobando leyes para favorecer a un colectivo y justamente lo que están consiguiendo es ponérselo todavía más difícil a este colectivo al que dicen defender. Esta situación me recuerda a la historia del burro que me contaba mi abuelo cuando era pequeño. Mi abuelo, que era un hombre de campo, me decía que tenía un amigo que se empeñó en enseñar a su burro a no comer, porque de esta manera le sería más barato mantenerlo. Y de hecho, mi abuelo me contó que lo consiguió, enseñó a su burro a no comer. El problema fue que cuando
lo enseñó, se le murió. Y esto es lo que está ocurriendo en el mercado. Se aplican leyes que dan un resultado justamente contrario a lo que se pretende obtener. Y en lugar de reflexionar, de pensar, se sigue dando más receta de lo mismo. Y esto nos lleva precisamente a que al final tendrán razón. Al final, como el hombre de la historia de mi abuelo, conseguirán tenerla. Esto implicará necesariamente que habrán matado al mercado de la vivienda.